Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Avanzamos en la Radio Escuela Bíblica, estimados amigos. Les sigue acompañando este amigo y servidor, Carlos Alberto Polo López. Gracias a cada uno de ustedes por seguir estudiando Palabra de Dios a través de la Escuela Bíblica de AWR Colombia. Avanzamos en esta serie titulada Revelación de Esperanza, hoy en la segunda parte de la lección número 17 titulada El Lago de Fuego Eterno. Y estamos hablando precisamente, estimados amigos, acerca de el infierno, trayendo buenas conclusiones y enseñanzas de la palabra de Dios que nos está aclarando una serie de conceptos y preconceptos que teníamos tal vez en nuestras mentes. Para empezar este estudio, vamos a orar, por favor. Gracias, Padre Celestial, por la nueva oportunidad de congregarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica. Estamos aquí para aprender de ti, Señor, y para desaprender lo que tal vez haya en nuestras mentes. Te suplico el favor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los oyentes y que el Espíritu Santo abra su entendimiento a la comprensión de la revelación de esperanza que tienes para nosotros hoy. Permite que basados en estas informaciones bíblicas que exponemos, cada uno pueda tomar decisiones conscientes, inteligentes e informadas a favor de ti y a favor de su salvación. Que podamos ser transformados por tu palabra, que tú nos santifiques, Señor, en tu verdad, teniendo en cuenta que tu palabra es la verdad. Bendice, Señor, a todos los que están en la sintonía, a quienes escucharán también en diferido a través de las diferentes redes sociales, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Recuerde que uno de los propósitos de la Radio Escuela Bíblica es propiciar espacios para que usted profundice más en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si le queda alguna duda, alguna inquietud o quiere profundizar sobre otros temas de la Biblia, entonces le invito a inscribirse en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, escribiendo su nombre completo, su lugar de residencia y también escribiendo la frase Escuela Bíblica al más 57 311 739 5032. Más 57 311 739 5032. Con mucho gusto hay todo un equipo de apoyo espiritual para atenderle a usted, estimado amigo, estimada amiga. Así que anímese e inscríbase en la Escuela Bíblica. Comenzamos haciendo un breve repaso de lo que estudiamos en la primera parte de esta lección número 17, titulada El Lago de Fuego Ardiendo. Y hablábamos precisamente acerca de el infierno. Contestábamos 3 preguntas principales en la lección inmediatamente anterior. La primera pregunta que respondíamos era: ¿cuándo ocurre el infierno? ¿Está sucediendo en este momento? A la luz de la Escritura, según Malaquías capítulo 4, versículo 1, concluíamos que no.
El infierno no es un lugar que existe en este momento en algún lugar de la tierra o del universo. No existe un infierno con paila mocha, con un diablo de tenedor, cola y cachos. Eso no existe. Eso es puro cuento mítico. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7, decíamos también que el infierno será algo que sucederá inmediatamente después de que termine el periodo del milenio o de los 1000 años, que comienzan con la segunda venida de Cristo y terminan con la tercera venida de Cristo. De paso, me permito aclarar algo. Ayer una oyente me escribió que quedó confundida porque había estado hablando en una de las lecciones de la segunda venida de Cristo y ayer estuve hablando acerca de la tercera venida de Cristo. Voy a hacer la secuencia de la siguiente manera para ser más claro, ¿de acuerdo? Para explicarme, y me gusta que ustedes planteen las dudas que tienen para poderlas despejar, ¿de acuerdo? Así que atrévanse a escribir si les surge alguna duda al +57 311 739 5032. La primera venida de Jesús a la tierra ocurrió cuando él nació en Belén, en el pesebre, y desarrolló luego su ministerio aquí en la tierra, que concluyó con su muerte, crucifixión, resurrección y ascensión al cielo. Esa es la primera venida de Jesús. Hoy usted y yo proclamamos y predicamos la segunda venida de Cristo, que todavía no ha sucedido, y que será una segunda venida en poder y gloria, en la que Jesús vendrá no como un niñito nacido en un pesebre, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De acuerdo? Cuando Cristo venga por segunda vez, comienza, de acuerdo al principio bíblico, un periodo de 1000 años, que concluirán, de acuerdo al relato bíblico que estamos estudiando y que estudiamos anteriormente también, con los 1000 años y con la tercera venida de Cristo, que es una venida que sucederá cuando la ciudad amada, la Nueva Jerusalén, sea trasladada desde el cielo hasta la tierra con todos los redimidos dentro de ella. Espero ser claro. En el marco de esta tercera venida de Jesús, que ocurre después del milenio y que ocurre cuando desciende la ciudad amada con Cristo, sus ángeles y los redimidos dentro de ella, se dará este acontecimiento del infierno o del lago de fuego ardiendo. Es claro, entonces el infierno no existe hoy, será un lugar, por llamarlo todavía así, que ocurrirá después del milenio, cuando Cristo regrese por tercera vez. Creo que queda claro el concepto de las venidas de Jesús a la tierra. La segunda pregunta que respondíamos anteriormente en la primera parte de esta lección número 17 era: ¿cuánto dura el infierno? ¿Será eterno por siglos sin fin? Pues bien, a la luz de las Escrituras, concluíamos que no es un fuego que durará por siglos sin fin. No, es un fuego temporal que durará mientras cumpla su propósito de destruir al pecado y, pues, lamentablemente, a los pecadores. Malaquías capítulo 4 versículo 3 así lo dice, Hebreos capítulo 12 versículo 29 lo confirma. Estamos repasando, recuerden ustedes. Y la pregunta 3 que respondíamos también en la primera parte de esta lección era: ¿cómo puede un Dios de amor destruir a los que ama? Y concluíamos que Dios no pretende destruir a los pecadores, no, Dios pretende destruir al pecado. En Juan capítulo 3 versículo 16, recuerda usted que dice que Dios amó de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Dios no quiere que nadie se pierda. Hay otro pasaje en las Escrituras que dice que el Señor no retarda su promesa de la segunda venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ningún ser humano se destruya. Decía en la primera parte de esta lección que incluso no fue el propósito ni el ideal de Dios que es el hoy conocido como Satanás y sus ángeles fueran destruidos tampoco. Pero como tomaron la decisión
de rebelarse en contra de Dios y de vivir en pecado, al Dios destruir el pecado, pues ellos terminarán siendo destruidos. Concluíamos, estimados amigos, también lo siguiente, y es que Dios no puede llevar al cielo, que es santo, que es perfecto, que es adoración, que es felicidad, a seres que no se habituaron a adorar a Dios, que no se habituaron a estar con Dios, a vivir en comunión con Dios. Eso sería una tortura para estas personas. Y en su infinito amor, Dios decide no llevarlos al cielo. Y es entonces cuando se forma el grupo de los perdidos. Entonces, la Biblia, estimados amigos, tiene muchos versículos que indican la naturaleza temporal del infierno. El infierno o el lago de fuego no es un lugar o no es un acontecimiento que dure por siglos sin fin. Es algo que dura de manera temporal. Y a partir de aquí comenzamos esta segunda parte de la lección número 17. Con esta pregunta, ¿qué quiere decir la Biblia entonces cuando usa la expresión destrucción eterna o fuego eterno? ¿Ha leído usted estos pasajes? ¿Ha oído hablar acerca de ello? Bueno, la pregunta es muy válida y son preguntas problematizadoras que nos convocan a investigar a la luz de las Escrituras para hallar respuestas. Recuerde que cuando se menciona el término de preguntas problematizadoras, no significa de que son preguntas para polemizar o para generar problemas. No, es un término en el mundo científico para dar inicios a las diferentes investigaciones que se realizan en la comunidad científica. Pregunta problematizadora. Entonces aquí formulamos una serie de preguntas problematizadoras, si bien no estamos realizando una tesis de grado ni nada de eso, sí nos permiten los principios de investigación para poder nosotros hallar respuestas a la luz de las Escrituras. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando usa la expresión destrucción eterna o fuego eterno? La Biblia, estimados amigos, no se contradice a sí mismo. Es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo tomamos como un conjunto y tratamos de entender cómo encaja todo dentro de la línea editorial de Dios al inspirar las Escrituras. Para ver cómo funciona esto, debemos considerar el uso de la palabra eterna o eterno. ¿A qué hace referencia la Biblia cuando utiliza este término, eterno? Cuando, por ejemplo, la Biblia utiliza la palabra eterno al hablar de la muerte de Cristo en la cruz, ¿qué quiere decir? En Hebreos capítulo 9, versículo 12, le invito a que tome nota o a que busque en su Biblia. La Escritura dice lo siguiente, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, eterno, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué clase de redención? La redención eterna o la redención para siempre. ¿Significa esto que Cristo todavía está colgado en la cruz, obteniendo la redención eterna para usted y para mí? No. Si usted va hoy a Jerusalén, se ubica en el monte de la Calavera, usted no va a ver a Cristo colgado ahí. Pero el término utiliza la palabra eterna allí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Un problema de traducción? No necesariamente. Jesús no está en la cruz, pero el acto de la cruz, lo que sucedió en la cruz, los efectos de lo que Cristo hizo en la cruz son de consecuencias eternas. Es decir, el acto de la cruz ocurrió mientras sucedió el acontecimiento, pero las consecuencias son de trascendencias eternas. Jesús no está en la cruz,
pero sus efectos son eternos. Leemos en el mismo libro de Hebreos, pero esta vez en el capítulo 6, versículo 2, lo siguiente: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Nuevamente aparece la palabra eterno. Es decir, al final de los tiempos habrá un juicio, estimados amigos. Dios no nos va a juzgar a través de toda la eternidad. El juicio de Dios va a ser un suceso que ocurrirá por un periodo de tiempo que la Biblia no determina, pero que no será por siglos sin fin. Imagínese usted un juicio eterno, un juicio en el que la gente esté tensionada por saber si va a ser salva o va a ser condenada eternamente. No, la Escritura es clara: habrá un juicio de consecuencias eternas. O te salvas para vida eterna o te pierdes para muerte eterna. Es claro el concepto. Los resultados de este juicio, estimados amigos, serán eternos. Los resultados de la redención y los resultados del juicio serán ¿qué? Eternos. Así pues, los resultados de la cruz también son eternos. Así que, estimados estudiantes de la Radio Escuela Bíblica, cuando Dios destruye al impío, su destrucción será eterna. ¿Por qué? Porque los resultados son eternos, no volverán a vivir. Ahora, nota cómo la Biblia lo definió de esta manera en Judas capítulo 1, versículo 7. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí la Biblia ya menciona la palabra fuego eterno. Judas, estimados amigos, utiliza Sodoma y Gomorra como un ejemplo aquí. La pregunta es, ¿qué eran Sodoma y Gomorra? Dos ciudades antiguas que hicieron lo malo delante de Jehová, y por eso Jehová las destruyó con fuego que descendió del cielo. Y la pregunta que surge es, ¿qué tipo de fuego quemó a Sodoma y a Gomorra, basados en Judas capítulo 1, versículo 7? Fuego eterno, así lo describe la Biblia. Estas ciudades sufrieron un castigo de fuego eterno. Ahora, la pregunta que surge es, ¿están Sodoma y Gomorra quemándose todavía en este día en que usted me escucha? Por supuesto que no. Pero fue un fuego eterno, dice la Biblia. ¿Se equivocó el autor bíblico? No precisamente. Carlos, entonces, ¿por qué dice que fueron destruidas con un fuego eterno y ya hoy no hay ninguna llama ardiendo en los lugares donde estaban Sodoma y Gomorra? Porque los efectos de ese fuego que destruyeron a Sodoma y a Gomorra eran eternos. El fuego descendió de Dios del cielo y los consumió o los quemó, y las consecuencias de esto son eternas. Es decir, sin pretender ser juez, pero sí a la luz de lo que la Escritura nos dice, podríamos tal vez presumir que los habitantes de Sodoma y Gomorra, que fueron consumidos con este fuego, posiblemente no se van a salvar, porque si fueron consumidos, significa que recibieron una condenación en ese momento. Es decir, tendrán parte, desde el punto de vista bíblico, en la segunda resurrección, que es la que sucede después de los 1000 años y que sucede para la perdición eterna. ¿Te das cuenta entonces del concepto de fuego eterno a la luz de este pasaje y de lo que venimos explicando? Es un fuego que sucede en el momento en que hay materia para consumir o combustible para ser consumido, pero sus consecuencias son ¿qué? Eternas. Los resultados de este fuego son eternos. Y ahora pregunta alguien, Carlos, listo, pero ¿qué hay del castigo eterno? En Mateo capítulo 25, versículos 45 y 46,
La Escritura menciona ese término. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos 45 y 46. Dice la Escritura: entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y aquí se utilizan dos conceptos que acompañan a la palabra eterno: castigo eterno y vida eterna. ¿A qué se refiere Dios con el castigo eterno? ¿Significa que va a estar azotando por siglos sin fin a los pecadores? ¿Significa que va a estar castigando por siglos sin fin a quienes se rebelaron contra Él? No. Y lo vamos a explicar. La Biblia no dice castigando eternamente, dice castigo eterno. Y estos dos términos no son lo mismo. ¿Ven la diferencia? Mientras que el castigando podría interpretarse como una acción continua en el tiempo que sucede de manera permanente, el término castigo denota una acción que nos permite entender que será un acontecimiento único que sucederá en un instante y que sus consecuencias serán eternas. Ahora bien, la Biblia nunca habla de castigar eternamente. No está Dios deleitándose en castigar sin fin a la gente. Dios no se sienta en su trono en el cielo para decir: te lo dije, mira cómo te quemas. Te estás consumiendo por rebelde, por desobediente, por no guardar mis mandamientos. Mira cómo te retuerces en las llamas. No. Estás recibiendo lo que mereces. No, mis amigos. No es el concepto que la Biblia me presenta a mí del Dios de amor a quien yo sirvo. No. Recordemos que 1000 años más tarde, después del milenio, mejor dicho, Dios traslada la santa ciudad del cielo a la tierra. Y es ahí entonces cuando Satanás y los perdidos resucitados pretenderán tomarse la ciudad amada en el último gran engaño, y desciende fuego del cielo y los consume. Pero Carlos dice castigo eterno. Sí, pero entonces ya sabes, es el castigo que sufrirán las personas mientras son destruidas y cuyas consecuencias son eternas. Dios no se va a complacer viendo por siglos sin fin cómo las personas, Satanás y sus ángeles, se retuercen en ese lago de fuego ardiendo. No. Como cristiano, ¿tú estarías dispuesto a decir que Dios se deleita en eso? Yo no. La Biblia es tan clara, estimados amigos, en este tema, que de hecho, en Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, la Escritura dice lo siguiente: son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Los que no aceptaron a Cristo y a su sacrificio en la cruz se convierten en enemigos de Cristo. Y el fin para este tipo de personas será perdición a la luz de las Sagradas Escrituras. La palabra griega, estimados amigos, para destrucción es una de las palabras más fuertes utilizadas en las Sagradas Escrituras y quiere decir totalmente consumido o totalmente destruido. Es decir, no queda materia, no queda forma, no quedan ni cenizas. Significa ser completamente aniquilado. ¡Qué tristeza! La palabra griega para destrucción utilizada en este pasaje de las Escrituras significa totalmente consumido o totalmente destruido. En Mateo capítulo 7, versículo 13, la Escritura registra lo siguiente: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Así que la Biblia, estimados amigos, enseña que los impíos son destruidos. Los impíos
llegan a la perdición. Pero no enseña la Biblia que los impíos estarán quemándose en un lago de fuego por siglos sin fin, por años eternos. No. Noten el fin de los impíos que registra la Biblia. Miren que la Escritura, gracias a Dios, es muy clara y muy específica. Los impíos morirán, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Los impíos morirán. No dicen que los impíos quedarán siendo quemados por siglos sin fin. Romanos 6, 23. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y sí, se aplica a nuestro hoy, en la actualidad, de que todos estamos sujetos a la muerte, sí, pero también se aplica a esa muerte eterna, definitiva, donde todo el mal dejará de existir. Note bien, la muerte no sería muerte si la persona estuviera viva en las llamas, ¿cierto? Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado no es un castigo en un fuego eterno, no. La paga del pecado no es ser echado en un lago de fuego ardiendo por siglos sin fin. No es esa la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado. Por ende, los perdidos sufrirán, sí, mientras sean destruidos con el fuego que desciende del cielo de Dios. Segundo, los impíos van a perecer. Lucas capítulo 13, versículo 3. Así lo describe. Tercero, los malvados van a ser quemados, según dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. Y cuarto, los impíos serán finalmente consumidos, según dice Salmo 37, 20. Ahora, tal vez usted diga, qué miedo, Carlos, no me hable más de eso. Si usted siente miedo, es porque tal vez esté identificándose con los perdidos, con los impíos, con los malvados. Y si es así, entonces es hora de que usted empiece a tomar la decisión para venir a Cristo. Y yo no pretendo infundirle miedo a nadie para que acepte a Jesús, no. Pero sí pretendo mostrar la evidencia bíblica para que con esta información usted tome decisiones conscientes e informadas. Para quienes estamos con Cristo, nada de esto tiene que ver con nosotros, porque estaremos dentro de la ciudad, regocijándonos con nuestro Salvador. Quinto punto acerca del fin de los impíos. Los malvados se convertirán en cenizas, según dice Malaquías capítulo 4, versículo 3. Malaquías capítulo 4, versículo 3. Y por cuestión de tiempo en la radio, no me detengo a leerlos. Espero que usted esté tomando nota. Y número 6. Los impíos serán como si nunca hubieran existido. Es decir, quedarán extinguidos en su totalidad, según Abdías 16. Y ese es un texto clave, estimados amigos. Y yo sí me voy a permitir leerlo. Vamos a buscarlo. Abdías 16. Abdías 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. ¿Sí? Hoy nuestros fallecidos quedan en las tumbas cuando son sepultados en tierra. Sus restos quedan allí. Cuando son sepultados en lápidas, en bóvedas de cemento, regularmente después de 4 años, toca ir a exhumar sus restos. Queda ahí la evidencia de que fueron personas que existieron en algún momento. Quienes utilizan la técnica de la cremación, se les es entregada unas cenizas. Ahí queda la evidencia de que ese ser querido existió en algún momento. Pero lo que la Biblia dice aquí en Abdías 16 es que los perdidos, los impíos, los pecadores
no quedará evidencia de la existencia de ellos. Es como si no hubieran existido. Es decir, no quedará ni ceniza. ¿Te das cuenta? Lo dije anteriormente. La Biblia dice que será como si no hubieran existido. Dios les había dado la oportunidad de vivir. Dios les había dado la oportunidad de disfrutar de la vida y ellos le dieron la espalda. Y un Dios de amor no podrá llevarlos al cielo y que comiencen de nuevo la rebelión para comenzar de nuevo con el pecado y volver cíclicamente a lo mismo que estamos hoy día. No. Dios no se propone hacer de este experimento del pecado algo cíclico. No, Dios le pondrá fin y será un final definitivo. Pero Dios, que es Dios de amor, les permitió vivir a ellos. Un Dios de amor les ha llamado a ser salvos y les llama a través de este mensaje para ser salvos, para que hagan parte del grupo de los redimidos. Pero este Dios de amor hace lo mejor que un Dios de amor puede hacer, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero estas personas que decidieron no aceptarlo como Salvador, no adorarlo, no darle honra y gloria, se consumirán en la presencia de la santidad, se consumirán en la presencia de la justicia y sufrirán por sus pecados. Ahora, yo no quiero que usted me malinterprete. ¿Existe sufrimiento en el infierno? Sí. ¿Existe el dolor en el infierno? Sí. Porque son seres humanos reales los que se estarán quemando en el lago de fuego. Y recuerde que el lago de fuego ocurrirá mientras haya seres humanos, ángeles demoníacos y diablo para quemarse. Cuando se extinga la última materia prima de estos seres, el fuego desaparece. Sin embargo, estimados amigos, el mayor dolor no será el físico. El dolor más grande en esa agonía del fuego ardiendo va a ser el saber que se pudo estar en el cielo y dentro de la ciudad y esa opción fue rechazada. El mayor dolor va a ser el saber que me estoy quemando y que estoy siendo consumido justamente porque se me predicó, se me habló y yo rechacé, me burlé, me reí. Podría haber estado dentro de la santa ciudad, podría estar regocijándome con el Salvador, podría haber vivido con Cristo para siempre, pero rechacé los constantes llamados que a través de la Radio Mundial Adventista se me hacían, que a través de cada predicador que llegaba a tocar la puerta de mi casa yo rechazaba. A través del rechazo a cada invitación para acudir a un templo. Isaías capítulo 47, versículo 14, nos dice que Satanás quedará totalmente destruido también, porque este castigo no es solo para los seres humanos pecadores que decidieron no aceptar a Jesús como Salvador. Isaías 47, 14 dice que Satanás también será destruido en su totalidad y no quedará memoria de él, no quedará ni cenizas de él. Satanás se irá para siempre, los ángeles malos se irán para siempre, y en este momento en que yo te predico esto, Él sabe eso. Y yo alabo a Dios porque el pecado se va a ir por completo por los siglos de los siglos. Y yo no quiero, así como Dios no quiere, que ningún ser humano que está vivo hoy se pierda. Y por eso llego hasta sus hogares a través de estos micrófonos. Pero, ¿qué va a pasar o qué pasa con el concepto del cuerpo y del alma? Si son destruidos en el fuego, entonces su alma se va a donde si ya no son aceptados en el cielo. Recuerda lo que estudiamos. ¿Acaso no vuelve el cuerpo al polvo mientras que el alma se va al infierno? ¿Le hacemos esa pregunta a Jesús? ¿Podemos confiar en que Jesús nos diga la verdad? Por supuesto, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice lo siguiente, estimados amigos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno. Según Jesús en este pasaje, estimados amigos, ¿qué partes del cuerpo y del alma de la persona terminan en el infierno? Pues bueno, esta pregunta la responderemos en la siguiente parte de esta lección, porque el tiempo se nos ha ido. Padre eterno, gracias por hablarnos. Sí, es grotesco, es espantoso lo que hemos estudiado hoy, pero que esto nos motive a no querer ser parte de los perdidos, sino a ser parte de los salvados, al aceptarte como Salvador personal. No queremos predicar miedo ni horrores. Queremos predicar al Cristo viviente, pero es necesario, Señor, mostrar las evidencias bíblicas del otro lado, Señor, para que podamos tomar de manera informada decisiones sabias e inteligentes. Bendice a la audiencia en el nombre de Jesús. Amén.